Aníbal desesperado gritaba a todo pulmón el nombre de su hija. «Samantha, Samantha, vuelve por favor». El hombre seguía recorriendo las extensiones de tierra que rodeaban su humilde hogar, seguido de los conocidos que le habían ofrecido una mano amiga para iniciar la búsqueda, con la esperanza de poder tener alguna pista de a dónde podía haber ido Samantha. Aún con todo el cansancio que podía llegar a sentir, aquel padre se dijo que no se daría por vencido, pues la jovencita era la alegría de la casa y sus vidas se habían paralizado desde que ella no regresó, después de haber asistido a clases. Aníbal y Verónica, su mujer, se habían alarmado cuando se dieron las 6:30 de la tarde, y Samantha no ingresó por la puerta de su hogar con aquella sonrisa contagiosa y su típica charla sobre cómo le había ido aquel día en los estudios. Por lo que, preocupados por la situación, decidieron encaminarse rumbo al pueblo para hablar con las personas que ella frecuentaba. Pero la respuesta de sus maestros y amigos los dejaron paralizados, pues la jovencita, como era de costumbre, había terminado sus lecciones y se enrumbó por el sendero que llevaba a su morada. Pero ella no había llegado a su destino y eso desesperó a los padres, quienes inmediatamente acudieron a la comisaría del pueblo a pedir que por favor los ayudaran a ubicar a Samantha, pues ella era una jovencita que siempre había sido muy obediente y que sería incapaz de dejar a sus padres preocupados de aquella manera. Pero cuando el oficial de turno los atendió, este no tuvo compasión de ellos, especulando que debía tratarse de un arrebato de la joven, quien se encontraba en la edad de tener amoríos. No se preocupen, su hija volverá a casa pronto. Casos como estos los hemos visto muchas veces. Además, este es un pueblo muy tranquilo y jamás ha pasado nada malo. Todos los pobladores nos conocemos y nos protegemos entre nosotros. Vayan a casa y esperen el regreso de su hija. Desde aquel entonces habían pasado casi 72 horas y las autoridades no habían hecho nada por ellos, por lo que Aníbal y su esposa habían comenzado una caminata por todos los lugares que su hija recorría a diario, tratando de encontrar alguna pista que les dijera qué podía haber sucedido con ella. Pero con el paso de los días, aquella zozobra había comenzado a jugar con la mente de Verónica, la madre de la muchacha, quien comenzó a sumirse en una gran depresión. Y producto de no querer dormir o comer, esta cayó en cama y tuvo que ser llevada a un centro médico, en donde debía ser atendida. Por otro lado, Aníbal se quedó solo en casa y apenas descansaba con tal de seguir recorriendo los alrededores, pues su corazón le decía que su hija no debía haberse ido de un momento a otro, como afirmaron muchos. Él la conocía bien y estaba seguro de que algo le había ocurrido camino a casa. Su corazón de padre se lo decía a gritos y él se prometió que no descansaría hasta dar con ella. Aníbal llegó a sentirse abandonado por todos, por la justicia y por muchas personas que él consideraba muy cercanas. Pero agradecía a Dios poder tener junto a él a su único y verdadero amigo, Álvaro, quien organizó a algunos de los vecinos del lugar y a sus influencias para que recorrieran junto a él
el pueblo entero de ser necesario, con tal de dar con Samantha. Aníbal había conocido a Álvaro cuando éste se mudó al pueblo hace muchos años. Aquel hombre vivía en las tierras junto a las suyas, y con el paso del tiempo, éste se había ganado la confianza de su esposa y la de él, por lo que se volvió muy allegado a su hogar, asistiendo a cada una de las reuniones familiares y hasta fue nombrado padrino de su pequeña Samantha cuando ésta cumplió los 5 años. Pero con el paso de los años, Aníbal había llegado a sentirse celoso de él, pues éste pasaba mucho tiempo en su casa junto a su esposa y a su hija. El hombre había notado extraños comportamientos entre Verónica y Álvaro, así como también situaciones que no le agradaban para nada. Este lo encontraba sentado en su mesa con su familia, cenando y compartiendo mientras él trabajaba arduamente las tierras que tenían. Pero Aníbal, al ver el gran corazón que tenía Álvaro y todo lo que ese hombre había hecho para poder encontrar a Samantha, llegó a arrepentirse de haber desconfiado de él en el pasado, pues éste había creído que aquel hombre tenía algún amorío con su esposa, pero en ese momento él le demostraba que siempre había sido una amistad muy fiel, y eso se lo agradecería de todo corazón durante toda su vida. Pocos días después, Aníbal tuvo que descuidar la búsqueda, debido a que Verónica, después de salir del hospital, había intentado irse de este mundo, por lo que el hombre se dedicó a su mujer y dejó a su gran amigo a cargo de todo, confiando ciegamente en que él haría un gran trabajo, pues consideraba que también amaba a Samantha como a una hija, y creyendo que aquel hombre tendría el mismo interés que él en encontrarla. Pero lo que Aníbal no sabía era que aquel hombre tenía un alma muy oscura y que éste se había ganado su confianza para poder salirse con la suya y despistar a todos, debido a que Álvaro siempre supo cuál era el paradero de Samantha. Ella se encontraba en su casa y no dejaría que su perfecto plan se viera arruinado, por lo que no podía levantar sospecha alguna de su responsabilidad en todo aquello. Álvaro supo bien cómo jugar sus cartas. Él engañó a todos y manipuló hasta la propia familia de Samantha, dirigiendo las pistas hacia un lado equivocado y burlando a la justicia. El hombre había pasado muchos años enamorado de aquella joven y finalmente la tenía, por lo que no la dejaría ir de ninguna manera. Él había tramado todo a la perfección y gracias a la gran cercanía que tenía con sus padres, lo había logrado sin tener que hacer mucho esfuerzo, pues Samantha había caminado hacia su casa sin refutar, debido a la gran confianza que le tenía su padrino, sin imaginar todo lo que éste haría después. La pobrecilla vivió cosas terribles. Ella no se explicaba cómo aquel hombre pudo haberse ganado la confianza de todos en casa durante tantos años. Ella en el pasado hasta lo había considerado como un segundo padre, pero ahora no podía ni siquiera mirarlo al rostro, pues cada vez que lo hacía, Samantha podía notar que sus facciones se encontraban irreconocibles,
debido a que las miradas que le dirigía estaban llenas de oscuras intenciones, las cuales hacían que todos los vellos de su cuerpo se erizaran. La pobre muchacha pasó en aquel lugar penurias inimaginables, así como también frustraciones, pues estando tan cerca de su casa, a tan solo unos kilómetros, ella no tenía manera de salir del cuartito en donde ese hombre la había puesto. Tampoco habían personas cerca de aquella cabaña, por lo que nadie la escucharía si gritaba. Así que se resignó a pasar los días rogando porque su padre abriera los ojos y alejara a ese horrible hombre de sus vidas. Pero aquello no sucedió pronto. Al contrario, Álvaro se acercó mucho más a la familia, sobre todo durante la enfermedad de Verónica, quien perdió la cordura después de que su hija no regresara a casa. El hombre se mantuvo junto a Aníbal, acompañándolo y ofreciéndole su mano amiga durante aquel tiempo tan difícil que estaban pasando, volviéndose indispensable para él. La capacidad de engaño que tenía ese hombre era increíble, pues tenía la desfachatez de consolar a aquel padre desesperado, mientras él era quien tenía a Samantha en su casa, esperando que él llegara horas más tarde para hacer de las suyas. Así pasaron varios meses, y producto de todo lo que Álvaro hizo, Samantha quedó embarazada. La muchacha para aquel entonces se había dado por vencida y había dejado de intentar salir de ese lugar. Pero cuando se enteró de que se encontraba esperando un pequeño, ella encontró las fuerzas que necesitaba para lograr su objetivo, pues la muchacha no permitiría que su pequeñito creciera dentro de esas 4 paredes, en donde ella era tan infeliz. Por lo que un día, ella aprovechó que Álvaro se encontraba confiado de que la joven había doblegado su carácter, y ésta tomó lo primero que encontró en su camino y logró dejarlo tendido en el suelo, para luego salir corriendo lo más rápido que pudo. Samantha corrió de manera desorientada por los campos que ella había conocido muy bien desde que era una pequeñita. La muchacha no podía dejar de llorar, pero se dijo que no se dejaría vencer por el sentimiento de temor que la invadía en ese momento, sino que lucharía con todas sus fuerzas y seguiría el camino hasta llegar a su hogar. Pero con lo que la muchacha no contó fue que sus piernas no le responderían como era debido, y pronto éstas se debilitarían, produciendo que ella cayera pronto entre la maleza, la cual crecía por todo el territorio, quedando completamente indefensa. Estaba por cumplirse 1 año desde que ella no había vuelto a ver a sus padres, pero Aníbal no había dejado de recorrer los senderos que se encontraban alrededor de su hogar, pensando que tal vez algún día volvería a ver a la luz de sus ojos, a pesar de que él en aquel momento tenía muchas otras cosas de las que ocuparse, como el trabajo o la enfermedad de su esposa, quien debía mantenerse medicada, pues si no, comenzaba a llorar e intentaba irse de este mundo. Aníbal se levantaba muy temprano por la mañana y hacía una caminata rutinaria, para luego regresar a sus labores, y lo mismo por las tardes, antes de que el sol se escondiera, pues él no quería darse por vencido.
Por más que su compadre Álvaro le había repetido en muchas ocasiones que él mismo había inspeccionado esos lares, aquel padre quería asegurarse de ello personalmente, por lo que éste seguía manteniendo aquella costumbre sin tener suerte alguna por todo ese tiempo. El amor de ese hombre era tan grande que no importaba la situación en la que se encontraba. Jamás había perdido la fe y después de casi un año, éste descubriría que había valido la pena. Pues mientras se encontraba caminando por entre los arbustos que delimitaban sus tierras con las de su compadre Álvaro, éste vio un bulto a lo lejos. Primero pensó que debía tratarse de un animal que había caído enfermo en medio de ese lugar. Pero luego, al vislumbrar las vestimentas que aquella persona llevaba encima, el hombre corrió hacia donde se encontraba, con el corazón en la mano y pidiendo que por favor se tratase de Samantha. Cuando finalmente Aníbal vio a la mujer que se encontraba sobre la maleza, el hombre echó un fuerte grito, pues se dio cuenta que sí se trataba de su hija. Pero lo que más le impresionó fue lo delgada y demacrada que lucía. Pero eso no fue todo, sino la enorme panza que se asomaba por entre su delgada ropa. Rápidamente y sin dudarlo, Aníbal tomó a su hija entre sus brazos y con la fuerza que le quedaba, la condujo hasta su hogar, mientras le susurraba al oído: «Te pondré a salvo, mi amor, y pronto haremos pagar a quien te hizo esto». Samantha fue conducida a un centro médico después de aquello, y las autoridades acudieron hasta allí para tomar las declaraciones de la muchacha. Pero ella duró 2 días sin despertar, siendo sometida a observación debido a que la caída que había tenido había sido tan fuerte que había ocasionado una contusión. Cuando finalmente Samantha despertó, ella miró a su alrededor aterrada, mientras pedía entre lágrimas hablar con su padre, quien en aquel momento se encontraba afuera de su habitación. La muchacha quería confesarle a Aníbal que había sido su compadre el responsable de todo lo que le había sucedido y pedirle que por favor lo alejara para siempre de su familia y lo enviaran tras las rejas. Pero cuando su padre ingresó a verla, detrás de él apareció aquel hombre, quien le dirigió una mirada intimidante para que Samantha no dijera ni una sola palabra, creyendo que de esa manera lograría manejar a la muchacha. Pero en ese momento, ella se encontraba con más valor que nunca, y a pesar de que sabía de todo lo que él era capaz, ella comenzó a gritar y a señalar a Álvaro, pidiendo que por favor llamaran a las autoridades y revelando que todo ese tiempo había estado en su casa y todo lo que ese hombre había hecho. La muchacha vio la mirada de incredulidad en el rostro de su padre, así como también pudo presenciar cómo él inmediatamente retenía a su compadre sin dudar de sus palabras, pues en el pasado el hombre había sospechado de que Álvaro tenía algún interés en su mujer, pero jamás imaginó que en realidad quería quedarse con Samantha. Álvaro intentó convencer a Aníbal que todo lo que decía su hija era mentira. «Aníbal, por favor, tu hija no sabe lo que dice. Ha perdido la cordura.
¿Acaso vas a desconfiar de mí, yo que he estado junto a ti durante todo este tiempo, apoyándote y brindándote mi amistad sincera? Aníbal no escuchó más a su supuesto amigo, sino que él mismo hizo que éste se callara, y pronto llamó a las autoridades, quienes lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron tras las rejas hasta que se comprobara todo lo que Samantha había dicho. Aquello fue muy fácil, pues al revisar la propiedad de Álvaro, encontraron evidencia de que Samantha sí había estado allí durante esos meses. Así también se corroboró los actos de ese hombre, mediante una prueba de ADN, al bebé que Samantha trajo a este mundo, logrando que ese hombre no volviera a salir libre nunca más. Aníbal le pidió perdón a su hija y a su mujer por haber creído durante tanto tiempo en ese supuesto amigo, quien les hizo tanto daño, prometiendo que desde ese momento él protegería a su familia de todo mal que podría acercarse a ellos. Queridos amigos, hoy esta historia nos deja una gran reflexión y creo que todos debemos tenerla en cuenta, pues debemos saber elegir bien a las personas que nos frecuentan, ya que no todas tienen buenas intenciones, tal y como sucedió con ese hombre, quien aparentó ser un buen amigo y al final resultó ser el responsable de todo lo que les había sucedido. Gracias por escucharme una vez más. Soy Lucero Medina y no olvides dejarme un saludo en la sección de comentarios y yo te responderé. Ayúdame compartiendo esta historia y recuerda que subimos videos todas las semanas. Un abrazo grande y hasta la próxima. Bendiciones.